Buenas tardes, bienvenido a la clase de los métodos numéricos. Aquí os dejo con Manuel Torres Vegas, ¿de qué vas a hacer el ejercicio? Voy a hablar del método de la secante, que es uno de los métodos numéricos. Pues nada, aquí os dejo con Manuel Vegas, que va a hacer algo del método de la secante. Correcto. Que lo disfruten. Gracias. Avísame si quieres cuando termines y vengo y lo Vale. Método de la secante. Hay 4 métodos de numérico. Vamos a ver cómo se hace este método de la secante para hallar la raíz de una ecuación. En este caso, bueno, el ejemplo dice lo siguiente. Tenemos que hallar la raíz de la siguiente ecuación. Seno de x más el coseno de 1 más x cuadrado igual a 0. Vean esa ecuación y vamos a hallar la raíz de esa ecuación utilizando el método de la secante. Entonces, lo primero que hay que hacer es ubicar la tabla de existencia donde son las posibles raíces de esta ecuación. Entonces, vamos a hacer una tablita de existencia y vamos a ver dónde serían los posibles valores. La tabla de existencia viene dado por x y f de x. Y vamos a ver. Por ejemplo, cuando x vale 0, sustituimos el 0 aquí en la ecuación. Seno de 0 más coseno de 1 igual a 0. Lo que hay que tener en cuenta es que para hallar esto tenemos que trabajar en radianes, no en grados. Entonces, cuando x vale 0, la función vale menos 0.46. Luego, evaluamos para x igual 1, en x igual 1 no, en x.5 para ir de 0.5 en 0.5. Cuando x vale 0.5, la función vale menos 0.205. Nosotros sabemos cuáles son los valores de x, o el primer valor aproximado de x, cuando hay un cambio de signo, ya sea de negativo a positivo o de positivo a negativo. Como aquí no hay cambio de signo porque este es negativo y este es negativo, tenemos que seguir iterando. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando x vale 1, ¿cuánto vale la función? Menos 0.575. Todavía no hay cambio de signo. Cuando x vale 1.5, tenemos menos 0.997. Sigue a ver sin cambio de signos. Y cuando x vale 2, el valor es 0.1993. Fíjense aquí hay un cambio de signo. Un cambio de signo. Por lo tanto, los valores que estamos buscando, o el intervalo donde está la raíz, sería el intervalo de 1.5 a 2. Así determinamos el intervalo donde estaría la raíz de esta ecuación. Ya sabemos que está entre 1.5 y 2. Una vez determinados esos valores, ¿qué tenemos? Vamos a aplicar el método como tal. Vamos a ver cómo se hace el método. Las variables iniciales sabemos que tenemos x0, x1 que pertenecen al intervalo AB. En este caso, el intervalo que estamos buscando sería, mejor dicho, el intervalo que nos dio fue de 1.5 a 2.0. Eso fue el intervalo donde en este intervalo entre 1.5 y 2 estaría la raíz de esa ecuación. Entonces, eso quiere decir que x sub 0, que es el primer valor, vale 1.5 y x sub 1 vale 2.0. Ya tenemos el 1.5 sería el primer valor aproximado de la solución de esa ecuación o la raíz de esa ecuación, y de ahí en adelante
pues vamos haciendo iteraciones. ¿Cómo se hace? Primero, I igual 0. Bueno, antes de poner eso, tengo que ponerle la fórmula de iteración de este caso. El x sub i es igual a una función g de x sub i menos 1, que eso es igual a x sub i menos 1 menos la función evaluada en x sub i menos 1. Todo eso está multiplicado por x sub i menos 1 menos x sub i menos 2 entre f de x sub i menos 1 menos f de x sub i menos 2. Esta es la fórmula para trabajar con el método de la secante. Una vez definida esa fórmula, pues para que sepamos con qué vamos a trabajar, pues ahora sí podemos ir calculando los valores. Entonces, cuando i vale 0, que sería el primer valor, ¿qué tenemos? X sub 0, que es el primer valor, dijimos que es 1.5. Ese sería el primer valor, 1.5. Ahora bien, el segundo valor sería 2. Cuando x vale 1.5, calculamos la función evaluada en x sub 0, que sería la función evaluada en 1.5. Y eso es igual. F de 1.5, simplemente metemos el 1.5 en la función, que sería el seno de 1.5 más el coseno de 1.5 al cuadrado más 1, de 1 más 1.5 al cuadrado, y vemos cuánto nos da eso. La función evaluado nos da menos 0.99663. Ese es, fíjense que el enunciado del problema nos dice que hallemos la solución de la ecuación con una precisión de 1 por 10 a la menos 4. La precisión, en este caso, nos dice el enunciado, nos los piden con una precisión de 1 por 10 a la menos 4, o sea, 4 decimales. Por lo tanto, si la precisión es 1 por 10, la tenemos que hallar con una precisión de 10 a la menos 4, tengo que tener 5 cifras significativas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a calcular todo con 5 cifras significativas porque nos están diciendo que la precisión debe ser 1.4. Ok. Dicho eso, ya tenemos la función evaluada en 1.5 y continuamos aquí con los cálculos. Ya tengo la función evaluada en 1.5. Entonces, sabemos, el primer valor es 1.5 y f de 1.5 nos dio menos 0.99663. Esto fue para i igual 0, que es la primera acá. Ahora, el siguiente, para i igual 1. El siguiente punto, acordando que el intervalo estaba definido entre 1.5 y 2.0. x1, o el primer x sub 0, perdón, es 1.5, y eso quiere decir que el siguiente, x1, es 2.0. Eso es x1. Ahora tenemos que hallar f de x1, que es igual a f de 2. Que eso es igual al seno de 2 más el coseno de 1 más 2 a la 2. ¿Cuánto nos da f de 2? Vamos a ver, eso nos dio f de 2 nos da
0.19296. Entonces, ya tengo x1, fíjense, teníamos x sub 0 y f de x sub 0. Ahora tengo x1 y la función f de x1, que es f de 2, ya tengo los valores. Ahora sí, a partir de aquí, empiezan los cálculos con la fórmula. ¿Qué pasa a partir de aquí? Vamos a ponerlo a que a partir de aquí aplicamos la ecuación de x sub y. ¿Por qué? Porque x sub 0 y x sub 1 ya son conocidos. Y a partir de aquí si aplicamos la fórmula. Eso quiere decir que vamos a hallar x sub 2. Ya tenemos. ¿Quién es x sub 2? X sub 2 es g de x sub 1. Y eso es igual a, o aplicando la fórmula x sub 1 menos f de x sub 1 multiplicado por x1 menos x0, porque entre f de x1 menos f de x0. Eso sería el valor de x sub 2. Ahora lo que hacemos es, ¿cuánto vale x sub 2? ¿Cuánto vale x1? x1 vale 2 menos, ¿cuánto vale f de x1? Vale 1.9296 multiplicado por x1, que es 2, menos x sub 0, que es 1.5. Eso está dividido entre f de x1, que es 0.1996 menos f de x sub 0, y f de x sub 0 era negativo 0.996, por lo tanto esto es más, me queda 0.9963. Quiere decir que x sub 2, si sacamos toda esa cuenta, x sub 2 nos da 1.91189. Eso es x sub 2. Y podemos, aquí, a partir de aquí, podemos calcular el error que vamos cometiendo. El error, la fórmula del error es 1 menos el valor absoluto de x sub 0 sobre x sub 1. De x sub 0 sobre x sub 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto es valor absoluto de 1 menos x sub 0, que era 1.5, sobre x sub 1, que era 0. X sub 0, que eso es, perdón, esto es 1, exacto, 1.5 entre 2. Eso nos da un error de 0.25, o sea, del 25%, que es un error grande. Y esta era la primera iteración. Luego, ahora vamos a la siguiente, pues. Aquí tenemos, bueno, para continuar, pues hay que borrar esto aquí, vamos a llevar para i igual 2. Luego, vamos a ir paso a paso y luego pues hacemos la tabla resumen. Entonces, vamos ahora la i igual 2. I igual 2, ¿qué tenemos? X sub 2 nos había dado 1. En el cálculo anterior 1.91189. Eso es el valor de x sub 2. Ahora calculamos f de x sub 2, que es igual a f de qué? De 1.91189. Eso es igual al seno de 1.91189 más el coseno de 1 más 1.91189 al cuadrado. ¿Cuánto nos da f de x sub 2? F
f de x sub 2 nos dio menos 0.0919. Ya tengo x sub 2 1.9 y f de x sub 2 menos 0.0919. Ahora bien, con ese valor, ahora seguimos a la siguiente iteración y calculamos x sub 3. Porque fíjense, x sub 0 es conocido, x sub 1 es conocido, x sub 2 lo calculamos y ahora nos toca calcular quién es x sub 3. X sub 3 es g de x sub 2 y eso es igual a quién? A x sub 2 menos f de x sub 1 multiplicado por x2 menos x1 sobre f de x2 menos f de x1. Fíjense, aquí x sub 3 es g, acuérdense que la función es g de x sub menos 1. Si esto es 3, aquí sería g de x sub 2. Entonces eso es x2 menos f de x1 que multiplica x2 menos x1 sobre f de x2 menos f de x1. Entonces, ¿cuánto vale x sub 3? X sub 3, ¿cuánto era x sub 2? Eso es 1.91189 menos f de x sub 2, que es negativo, por lo tanto esto es más 0.09019, que multiplica a x sub 2, que es 1.91189 menos x1, que es el anterior que lo borré, era 2, dividido entre, esto es, estoy calculando x sub 3, 0. Perdón, aquí hay un errorcito aquí, esto es 0.9189. Esto es 9189. 0.1989, 1.9, que es x2, perdón. 91189 menos 2 dividido entre f de x2, que es negativo, menos 0.09019 menos f de x1, que era f de x1 era 0. Vamos a poner esto aquí. Eso lo había dado 0. Porque lo había borrado, esto es 1.9296. Por lo tanto, ¿cuánto nos da x3? x3 nos dio 1.94473. Ya tengo x3. Y ahora, con ese valor de x3, pues calculamos el error. El error es 1 menos el anterior, que era 2, dividido entre el actual, que es 1.9189. Eso me da un error de 0.0426. Fíjate que todavía en esta iteración yo debo tener un error de 10 a la menos 4. Aquí tengo todavía 10 a la menos 2. O sea, tengo que tener, para llegar a lo que me pide el enunciado del problema, debo llegar a 4 cifras significativas, o sea, 0.0000 algo. Todavía en esta tercera iteración, todavía el error no hemos llegado a lo que el problema nos dice. Ya tenemos x sub 3. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a la siguiente iteración. La última fue igual 2, ahora vamos a hacer la siguiente, que es y igual a 3, que es la siguiente iteración.
Entonces, vamos a la siguiente. En y igual 3. Sabemos que x sub 3, que lo acabamos de calcular, nos dio 1.94473. Por lo tanto, con ese x sub 3 calculamos f de x sub 3, que es el seno de 1.94473 más el coseno de 1 más 1.94473 al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto nos da f de x sub 3? F de x sub 3 nos da 0.00043. Ya tengo x sub 3, fíjense, y aquí tengo ya 3 ceros. Me faltaría uno para llegar al que me están pidiendo. Ya tengo x sub 3. Debo reducirlo a 0. Ahora bien, conocido x sub 3, ahora sí puedo calcular x sub 4. Aplicando la fórmula. Sabemos que x sub 4 es x sub 3 menos f de x sub 3 multiplicado por x3 menos x2 sobre multiplicado por x3 menos x2 dividido entre f de x3 menos f de x2. Y ahora entonces, ¿quién es x sub 4? X sub 4 es x sub 3, que es 1.94473 menos f de x sub 3, que es 0.00043, multiplicado por x3, que es 1.94473 menos x2, y tengo que encontrar x2, esto es x3 menos x2 nos había dado 1.9189, y eso dividido entre f de x3, que lo tengo aquí, que es 0.00043 menos f de x2, que lo teníamos en el cálculo anterior. F de x2 era negativo y era 0.0919. Y ahora, por lo tanto, ya tenemos el valor de x4. x4 nos da 1.94461. Ya tenemos la cuarta iteración, x4. Ya tengo f de x3 y tengo x4. Por lo tanto, conocido x4, ahora calculo f de x4, que sería f de 1.94461, y eso es el seno de 1.94461, recordando que estos valores de seno y coseno son en radianes, más el coseno de 1 más 1.94461 al cuadrado. Quiere decir que f de x4 nos da 0.00001. Ya tengo los 4 ceros que me piden después del punto decimal. Ya estoy llegando. Me faltaría la siguiente iteración, de manera que el siguiente me diera 0. Pues ya tengo el valor de f de x4. Por lo tanto, con eso calcularíamos la última iteración, que sería x5. Y podemos calcular x5. ¿Quién es x5? x5 es x4 menos f de x4 multiplicado por x4 menos x3 sobre multiplicado por x4 menos x3 sobre f de x4 menos f de x3. Por lo tanto, esta sería la última iteración. ¿Quién sería x5? x5 es x4, que nos dio 1.94461
4461 menos f de x4, que lo que vamos a hacer que 0.00001 multiplicado por x4, que era esto que está aquí, 1.94461 menos x3, que nos había dado 1.94473, todo eso dividido entre f de x4, que es 0.00001, menos f de x3, que es 0.00043. Ese sería el x5. Si sacamos toda esa cuenta, x5 nos da 1.94461. Ese sería el valor de x5. Y ahora, fíjense, ahora qué pasa, que x5 y x4, porque cuánto nos había dado x4, lo pongo aquí, x4 nos había dado exactamente lo mismo, 1.94461. Eso quiere decir que de aquí en adelante, fíjense, los valores se repiten. Si calculáramos x6 nos daría 1.94461. Si calculamos x7 nos daría 1.94461. Quiere decir que la solución de este problema, o sea, la raíz, es 1.94461. Esa sería la solución del problema. Para concluir, vamos a hacer una tablita comparativa de todos los valores, porque como estamos copiando y borrando, vamos a hacer la tablita comparativa, pues, donde la tabla resumen. Tabla comparativa. ¿Todo bien? Sí. Sí. La tabla comparativa. ¿Necesitas algo? Tienes todo, ¿no? No, estoy bien, estoy bien. Vale. Entonces, ¿cómo tenemos esa tabla? Aquí tenemos el valor de y, luego tenemos el x sub y. Entonces, aquí, primer valor y igual 0, el primer punto, x sub 0, recordamos que era 1.5. Vamos a poner esto aquí más grande porque las demás son decimales. Luego, aquí tenemos f de x sub y, que nos dio menos 0.99663, y g de x sub y el error. Acuérdense que en la primera iteración, bueno, en el primer valor, pues no hay ni x sub y por supuesto no hay el error. Cuando tenemos y igual 1, aquí, ¿cuánto valía x sub y? Valía 2, que era acuérdense que el intervalo era 2.52, vale 2. ¿Cuánto nos dio f de 2? Nos dio 0.19296, y f de x2, o sea, g de 2 sería 1.9, nos dio 1.91890. Y el error, aquí sí podemos calcular error porque ya tenemos este valor contra el anterior, que sería 1 menos el anterior, que es 0.9963, entre el actual 1.9296, y nos dio un error de 0.025 en la primera. Luego, en la siguiente iteración, que es en 3, en 0 nos dio 1.5, en 1 nos dio, en 2, la siguiente, aquí, esto es 2, 3. En 2, ¿qué nos dio? Que ahí sí empezamos con los cálculos. ¿Cuánto nos dio x sub 2? 1.9. Fíjense que este valor de x sub 2 es el mismo g de x sub 1. Entonces, eso es 1.9189. Eso fue lo que nos dio el valor de x sub. La función evaluada en x sub 2 nos dio
menos 0.009019 y f de x sub 2 sería 1.94473 y cuando calculamos el error nos dio 0.04226. Aquí después del 5 teníamos ceros, pues aquí hay un 0, 0, que son con 5 cifras, 1, 2, 3, 4 y 5, porque nos piden que el error sea de 10 a la menos 4, por lo tanto aquí tenemos las 5 cifras. Aquí todavía, pues por supuesto, no hemos llegado a lo que nos piden. El siguiente valor, ¿quién es x sub 3? Agarramos g de x sub i y eso sería el valor de x sub 3, que sería 1.94473 y ahí sí hallamos el valor de f de x sub 3, que nos dio 0.00043. Por lo tanto, g de x sub 2 nos dio 1.94461 y el error fue de el error es más pequeño todavía, 0.0 en x sub 3, el error nos dio 0.01328. Fíjense que a medida que vamos itinerando, el error se va aproximando más a lo que nos piden, o sea, el error va a ir decreciendo. ¿Cuánto? X sub 4. ¿Cuánto nos dio? X sub 4 nos dio 1.94461. F de x sub 4 nos dio 0.00001. Fíjense cómo decrece, 0.001. G de x sub 3 nos dio 1.94461 y el error es 0.123400006. Y dijimos que hicimos hasta la quinta iteración. Fíjense, este g de x sub 3, ese es el mismo aquí, ahora el g de x sub 4, perdón, es x sub 5, que sería 1.94461. Fíjense, aquí se repite la raíz. Quiere decir que ya de aquí en adelante, pues, el error, esto es 0.00000. ¿Qué quiere decir eso? No hace falta que calcule esto, porque ya estos valores son iguales. Por lo tanto, la solución del problema, pues la raíz es el x se anula en x igual 1.94461. Esa sería la solución de la ecuación original, 0 de x más coseno de 1 más x cuadrado igual a 0. Y con esto, pues, este sería el método, aplicando el método de la secante para hallar la raíz de una ecuación. Hay 4 métodos numéricos: el de la secante, el de Newton, el de punto fijo y el de Fermi. Bueno, hoy vimos entonces el método de la secante para hallar la solución o hallar las raíces de una ecuación. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.